Los Ángeles, 1989. En los estacionamientos de mercados y en esquinas sombrias, un sonido extraño comenzaba a ecoar. No era la voz afinada de los ídolos de la radio, sino un timbre ronco, crudo y peligroso. Muchos decían que aquel hombre no sabía cantar, pero todos querían comprar sus cintas por $1. Lo que nadie esperaba es que esos casetes grabados de forma amateur estuvieran a punto de destruir el monopolio de las grandes discográficas. Hoy, volvemos al año en que la chalinomanía explotó en las calles, demostrando que la verdad de un hombre vale más que cualquier nota perfecta. El sol en Los Ángeles, a finales de la década de los 80, no solo brillaba, pesaba severamente sobre el asfalto agrietado de Huntington Park, donde el aire era espeso con el olor a diésel barato y goma quemada. Esta no era la ciudad de los letreros de neón y el glamour de Hollywood, sino un paisaje granulado de mercados populares y estacionamientos abarrotados, donde el calor oscilaba sobre el capó de sedanes envejecidos. En estos espacios, una rebelión silenciosa se estaba gestando dentro del chirrido de las cintas magnéticas que eran empujadas dentro de los reproductores de los autos. Hombres con manos callosas y ojos cansados se reunían alrededor, buscando algo que las estaciones de radio comerciales se negaban terminantemente a transmitir. La atmósfera estaba cargada con un sentido palpable de nostalgia y una necesidad desesperada de reconocimiento, creando una fricción social que parecía un fósforo a punto de ser raspado contra el pavimento seco de aquella ciudad. Dentro de las cantinas locales y los pequeños mercados, el escenario sonoro era un verdadero campo de batalla de frecuencias contrastantes que definían dos mundos muy diferentes coexistiendo en el mismo espacio. De un lado, las ondas de radio dominantes estaban saturadas con los ecos excesivamente producidos de baladas románticas pulidas, presentando cantantes con voces suaves como la seda y rostros diseñados para vallas publicitarias. Esas melodías eran seguras, estériles e íntegramente desconectadas de las realidades duras y crudas de las calles del exterior. Mientras tanto, en las sombras de las fachadas de las tiendas, un ritmo diferente pulsaba a través de los altavoces de baja fidelidad de aparatos portátiles. Era un sonido al que no le importaba la estética de la élite ni las reglas complejas de la teoría musical. Esta era la música de los desplazados, un latido rítmico que cargaba el peso de cruzar fronteras y el silencio pesado del trabajo. El polvo parecía asentarse sobre absolutamente todo, desde los vibrantes puestos de frutas hasta las botas gastadas de los hombres que esperaban por un día de trabajo cerca de las esquinas. La textura visual del barrio era un mosaico de pintura descolorida y letreros escritos a mano que susurraban sobre una cultura intentando anclarse en una tierra extranjera. Cada esquina tenía su propia historia, contada a través de las conversaciones apagadas de personas que se sentían como fantasmas en una máquina que solo valoraba su fuerza de trabajo manual. La tensión no era violenta, sino una olla a presión de combustión lenta compuesta por identidad suprimida y aislamiento cultural profundo. Era un ambiente donde la supervivencia era la única moneda verdadera y donde el brillo del sueño americano parecía una broma cruel contada en una lengua que muchos aún luchaban por dominar. A medida que la noche se acercaba, la hora dorada lanzaba sombras, largas y distorsionadas a través de los puestos del mercado, señalando una transición del trabajo del día a la reflexión de la noche. Había un tipo específico de anticipación en el aire, un contener de aliento colectivo que ocurre exactamente antes de que un cambio de paradigma suceda. La gente no estaba buscando un héroe convencional, buscaban un espejo, algo que pudiera reflejar sus luchas diarias sin la distorsión de un filtro de estudio sofisticado. El escenario estaba montado no con cortinas de terciopelo,
sino con la aspereza de la realidad y el espíritu persistente de aquellos que no tenían nada que perder, excepto sus propias historias. Fue aquí, en medio del zumbido de la ciudad y las sirenas distantes, donde el rechazo a lo perfecto comenzó a manifestarse. El mundo escucharía una voz auténtica. Chalino Sánchez no entraba a los lugares con el alarde típico de las estrellas que buscaban la adoración ciega de las masas. Se movía con la economía de gestos de un hombre que sabía exactamente el valor de cada movimiento y el peso de cada palabra pronunciada en silencio. Sus manos, marcadas por el trabajo pesado y por el manejo de herramientas que no conocían el lujo, descansaban al lado del cuerpo con una calma que muchos confundían con pasividad. Sin embargo, sus ojos eran vigilantes, escaneando el ambiente como quien lee el terreno antes de un enfrentamiento inevitable. Usaba su sombrero no como un adorno de vestuario, sino como un escudo de dignidad, una extensión de su propia identidad rural transportada a la selva de concreto. Su postura era recta, pero sin la rigidez artificial de aquellos que fingen una importancia que no poseen de verdad. Para los oídos entrenados en la perfección técnica de los conservatorios y de las grandes discográficas, la voz de Chalino era un error geológico, una anomalía nasal que desafiaba las normas de la armonía. Era frecuentemente etiquetado como el peor cantante por aquellos que creían que el valor de la música residía solo en la afinación milimétrica. Sin embargo, lo que estos críticos fallaban en notar era la disciplina férrea que sustentaba aquella aparente imperfección. Chalino no estaba intentando ser bello, estaba intentando ser verdadero, y esa búsqueda exigía un tipo de dominio interno que ningún entrenamiento técnico podría comprar. Poseía una claridad mental absoluta sobre su misión, tratando cada verso como un relato de supervivencia en lugar de una mercancía de entretenimiento. Su desapego por la fama convencional era su mayor fuerza, permitiéndole permanecer intocado por las críticas y juicios externos que buscaban disminuir su impacto. Su arte no estaba hecho para las salas de estar lujosas, ni para los críticos que bebían champán mientras disecaban la métrica de las canciones. Chalino escribía y cantaba para los hombres que conocían el olor de la tierra mojada por el sudor, para aquellos que cargaban cicatrices invisibles de batallas libradas en las sombras de la sociedad. Sus letras eran crónicas de peligro y pérdida, compuestas con la precisión de quien vivió cada sílaba antes de ponerla en el papel. Entendía que su pueblo no necesitaba fantasías azucaradas, sino a alguien que tuviera la valentía de validar su existencia brutal con una honestidad desarmante. Al posicionarse como un relator de la vida real, trascendía el papel de artista para convertirse en un símbolo de resistencia cultural. Cada actuación era un acto de fidelidad a sus principios, manteniendo distancia de las seducciones de la industria que él secretamente despreciaba. En el otro lado de este espectro cultural, sentado detrás de una mesa de roble pulido en una oficina climatizada, estaba la figura que personificaba el juicio técnico de la época. Este hombre, un productor influyente con años de éxitos fabricados bajo su mando, exhalaba una confianza que rozaba la arrogancia divina. Vistiendo trajes de corte impecable y relojes que valían más que un año de trabajo manual en 1900, Huntington Park era el guardián de las puertas de la aceptación pública. Para él, la música era una ciencia exacta de frecuencias limpias y armonías previsibles, algo que podía ser empaquetado y vendido como un producto de lujo. Representaba el orden establecido, el estándar de oro de una industria que veía la perfección técnica como la única métrica de valor artístico, ignorando solemnemente cualquier expresión que no pasara por su filtro de sofisticación artificial
y comercialmente seguro. Su visión del mundo estaba moldeada por la creencia de que el público necesitaba ser educado y dirigido por mentes superiores que entendieran la verdadera estética. Para este antagonista, el éxito debía ser el resultado de un refinamiento exhaustivo y de una voz que sonara como un instrumento perfectamente afinado, capaz de flotar sin esfuerzo sobre arreglos orquestales complejos. Despreciaba profundamente lo que llamaba el ruido de las masas, viendo cualquier manifestación cultural espontánea y rústica como una amenaza a la integridad de lo que él definía como arte elevado. En su mente, la popularidad de figuras como Chalino era solo una anomalía pasajera, un error estadístico alimentado por la falta de instrucción de una clase que rara vez se dignaba a observar de cerca. Era el símbolo de una creencia limitada, convencido de que la belleza solo existía donde el barniz de la producción lograba esconder las imperfecciones humanas. El contraste entre él y Chalino no podía ser más evidente ni estar más cargado de significado simbólico para el futuro de la música regional. Mientras el productor se apoyaba en diplomas, conexiones influyentes y una vasta red de radio para validar su existencia, veía en el cantante de Sinaloa una ofensa personal a su carrera y a su gusto refinado. Observaba la creciente demanda de los casetes de Chalino con una mezcla de irritación y condescendencia, tratando el fenómeno con el desprecio que un joyero dedicaría a una piedra bruta y sin dallar. Para el antagonista, Chalino era el intruso no deseado en su fiesta privada, un hombre que no hablaba la lengua de la técnica y que por lo tanto no merecía el derecho de ser escuchado. Sin saberlo, estaba construyendo su propia trampa al subestimar la fuerza de una verdad que no necesitaba su permiso para volverse universal e irresistible. La atmósfera dentro del club nocturno estaba saturada por el humo denso y por el murmullo inquieto de una audiencia que sentía el choque inminente de dos mundos. El productor, rodeado por su aura de autoridad institucional, lanzó el desafío con una carcajada que cortó el aire como vidrio roto. ¿Cómo alguien que no puede sostener una nota puede atreverse a llamarse artista?, preguntó, con su voz proyectada para humillar y disminuir. El silencio que siguió fue pesado, cargado por la expectativa de cientos de personas que veían en Chalino no solo a un cantante, sino la extensión de sus propias vidas. La provocación no era solo un comentario sobre técnica vocal. Era un ataque directo a la legitimidad de una cultura que se negaba a ser silenciada o domesticada por estándares extranjeros. El riesgo era palpable, pues la dignidad de muchos dependía de la respuesta silenciosa de aquel hombre. Chalino permaneció inmóvil, una estatua de calma glacial, en medio del torbellino de miradas curiosas y juicios apresurados. No recurrió a insultos, ni intentó defenderse con justificaciones intelectuales o discursos sobre su trayectoria difícil. En cambio, su silencio se convirtió en una herramienta de poder, una barrera infranqueable que hacía que las palabras complejas del antagonista parecieran desesperadas y vacías. Cada segundo de quietud aumentaba la presión en la sala, forzando al productor a llenar el vacío con más arrogancia, revelando su propia inseguridad ante lo desconocido. Los observadores alrededor, hombres y mujeres, que conocían el valor de un hombre por su presencia y no por sus palabras, comenzaron a acercarse, creando un círculo de testigos silenciosos. La tensión ya no era sobre música, sino sobre quién poseía la verdadera fuerza interior para sostener su propio peso sin desmoronarse. El aire parecía haberse vuelto sólido, una masa invisible que dificultaba la respiración y hacía que cada latido del corazón fuera audible para quien estuviera lo suficientemente cerca.
El contraste entre la postura relajada de Chalino y la agitación nerviosa del productor creaba una dicotomía visual que hablaba más que cualquier diálogo escrito. La iluminación tenue del local lanzaba sombras profundas, escondiendo las expresiones faciales, pero enfatizando el lenguaje corporal de un enfrentamiento que trascendía lo verbal. Había una sensación de inevitabilidad histórica, como si aquel momento exacto fuera el punto de ruptura necesario para que una nueva realidad emergiera de las cenizas del antiguo régimen musical. La expectativa del público crecía en oleadas, una energía colectiva que buscaba una válvula de escape para el descontento acumulado durante décadas de marginación y desprecio artístico. El ambiente estaba listo para la tormenta que Chalino estaba a punto de desatar con su sinceridad. Cada detalle sensorial del ambiente contribuía a la construcción de un clímax que parecía grabado en el destino. El tintineo de los vasos se detuvo, el ruido de los ventiladores de techo parecía haber enmudecido, e incluso el movimiento afuera, en las calles de Los Ángeles, parecía haberse detenido por respeto a lo que ocurriría a continuación. El productor, ahora visiblemente desconcertado por el desdén silencioso de su oponente, dio un paso adelante, intentando recuperar el control de una narrativa que ya no le pertenecía. Creía que la técnica y el poder financiero serían suficientes para aplastar la voluntad de un campesino, pero ignoraba la fuerza gravitacional de un hombre que no teme a la derrota. La audiencia, atrapada en un trance de anticipación, sabía que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar irremediablemente. Todo lo que quedaba era el sonido de una respiración profunda antes de que la verdad fuera finalmente entregada. Chalino no pronunció una sola palabra de represalia verbal antes de actuar. Simplemente caminó hacia el centro de la luz, tomó el micrófono con mano firme y soltó el primer verso de un corrido con una entrega tan visceral que el oxígeno de la sala pareció desaparecer instantáneamente. Su voz, cruda y desprovista de cualquier adorno técnico, no buscó la belleza, sino la precisión de un disparo certero en la oscuridad, cortando la arrogancia del productor como una cuchilla fría a través de una tela fina. No hubo espectáculo pirotécnico ni virtuosismo vocal, solo la manifestación de un alma que se negaba a ser pulida para la comodidad ajena, transformando el supuesto ruido en una verdad magnética y absoluta. En pocos segundos, el silencio atónito que siguió demostró que la autoridad no reside en la afinación perfecta, sino en el valor de cargar la propia realidad en la garganta, silenciando el desprecio institucional con el impacto bruto de la sinceridad. El eco de la última nota permaneció suspendido en el aire pesado, un fantasma sonoro que se negaba a disiparse incluso después de que el silencio hubo retomado su lugar de derecho en la sala. El club, antes vibrando con la electricidad de un enfrentamiento inminente, parecía ahora sumergido en una forma de animación suspendida, donde incluso las motas de polvo iluminadas por los reflectores parecían haber detenido su danza. Chalino no se movió, permaneció allí, con el micrófono todavía firme en su mano, desviando la mirada del productor para enfocarse en algo mucho más allá de las paredes decrépitas de aquel recinto. Su rostro permanecía como una máscara de estoicismo absoluto, desprovista de cualquier sonrisa triunfante o señal de arrogancia barata. No necesitaba buscar la aprobación en los ojos de la multitud. El silencio profundo y reverente de cientos de personas era la validación más honesta que podía recibir. En esa quietud se convirtió en el único punto de estabilidad absoluta. El productor, todavía parado en la misma posición defensiva, sentía el peso de su propia irrelevancia caer sobre sus hombros como un traje de plomo hecho de vanidad. Sus manos, antes agitadas con gestos de mando y superioridad intelectual,
ahora temblaban levemente al lado de su cuerpo, incapaces de encontrar un propósito en aquel nuevo ambiente. Miraba a Chalino y ya no veía a un campesino sin instrucción o un error acústico que debía ser corregido por su supuesto genio técnico. Lo que veía era una fuerza de la naturaleza, que sus fórmulas matemáticas y manuales de producción jamás lograrían explicar, o peor aún, replicar en un laboratorio. El vacío que sentía era la percepción amarga de que toda su erudición y su poder institucional eran inútiles ante aquella verdad visceral. Había intentado medir el océano con una regla de oficina, y el resultado fue el naufragio completo de su autoridad moral. Sin prisa y sin la necesidad de pronunciar una sola palabra de despedida, Chalino ajustó con calma el ala de su sombrero, un gesto que cerró formalmente el espectáculo de aquella noche. Colocó el micrófono de nuevo en su soporte con una delicadeza casi ceremonial, demostrando que el dominio sobre sí mismo era infinitamente superior a cualquier demostración de fuerza bruta o ego inflado. La multitud, aún en trance, abrió paso orgánicamente, mientras él comenzaba a caminar hacia la salida, un mar de cuerpos que se apartaba en señal de respeto genuino. No hubo gritos de histeria, solo el sonido apagado de botas en el suelo y el reconocimiento silencioso de que habían sido testigos de algo que cambiaría el curso de sus propias percepciones. Chalino mantenía el control absoluto sobre el ambiente, dejando atrás un rastro de dignidad que pesaba mucho más que la derrota técnica que acababa de infligir. El productor permaneció estático mientras la figura de Chalino desaparecía en la oscuridad del pasillo, sintiendo una grieta invisible en su propia base intelectual. Aquel hombre, al que había etiquetado con facilidad como un error acústico, acababa de demoler décadas de convicciones académicas con versos desprovistos de pulimento. El silencio que ahora llenaba el club no estaba vacío, sino cargado con la resonancia de algo que él, con toda su tecnología e influencia, jamás lograría fabricar. Miró sus propias manos, que sostenían una carpeta de notas técnicas ahora totalmente irrelevantes, y se dio cuenta de que su búsqueda de la perfección se había convertido en una prisión de cristal. La arrogancia que antes lo protegía como una armadura de lujo se transformó en una carga pesada, revelando que la verdadera autoridad no venía del control externo, sino de la valentía de ser visceral y honesto ante el mundo. Lentamente, la percepción del antagonista comenzó a sufrir una mutación dolorosa, transformando el desprecio inicial en una forma de curiosidad asustada y, finalmente, en un reconocimiento amargo. Ya no podía ver la voz de Chalino como un simple defecto de producción o una falta de entrenamiento para los estándares de las grandes discográficas. Por primera vez en su carrera de éxitos manufacturados, se enfrentó a un fenómeno sociológico que operaba en una frecuencia que sus equipos de alta fidelidad eran totalmente incapaces de capturar. La voz prohibida que había intentado silenciar con su lógica comercial ahora resonaba en su mente como un recordatorio constante de sus limitaciones humanas y artísticas. Lo que veía ya no era un campesino probando suerte, sino un maestro de la realidad que había encontrado el secreto para conmover a una multitud sin pedir permiso alguno al sistema. La ruptura interna fue absoluta cuando se dio cuenta de que, a pesar de todo su refinamiento y acceso a los mejores estudios, nunca había sentido nada tan real. La técnica que siempre consideró el pilar fundamental de cualquier expresión artística digna de mención, parecía ahora una cáscara vacía y sin vida cerca de la fuerza bruta demostrada. Sintió un nudo en la garganta al cuestionar cuántos talentos verdaderos había descartado a lo largo de los años por no encajar en sus cajas predefinidas de excelencia.
El reconocimiento de su propia pequeñez ante aquella verdad cruda fue el inicio de un largo proceso de deconstrucción de su ego inflado. La victoria de Chalino no fue física, sino psicológica, pues obligó al hombre más influyente de la sala a mirar dentro de sí mismo y encontrar el desierto de significado que habitaba en su existencia pulida, cara y estéril. En los días que siguieron, el productor no volvió a hablar con la misma autoridad de antes, y su mirada, antes afilada, se volvió contemplativa y casi melancólica. Comenzó a frecuentar los mismos estacionamientos y mercados que antes despreciaba, intentando entender la conexión mística entre aquel sonido imperfecto y el corazón pulsante del pueblo que lo consumía a diario. La transformación no fue ruidosa ni dramática, sino que se manifestó en la manera en que ahora escuchaba los casetes de Chalino, en el silencio absoluto de su oficina climatizada. Había sido derrotado por la autenticidad y, paradójicamente, esa derrota fue la liberación de su propia ceguera artística, permitiéndole ver la belleza en las cicatrices y en la ronquera. La voz que antes llamaba prohibida se convirtió en su nuevo guía, un recordatorio constante de que el arte no se trata de ser perfecto, sino de ser visceralmente verdadero. La trayectoria de Chalino Sánchez hasta aquel momento decisivo no se construyó sobre la búsqueda de aceptación, sino sobre la aceptación radical de su propia esencia. Entendía, con la sabiduría silenciosa de quien vivió entre las sombras y la tierra, que la autoridad suprema no es concedida por títulos o diplomas, sino por la integridad inquebrantable de un alma que se niega a ser silenciada. Mientras el mundo exterior gritaba por estándares de belleza inalcanzables y simetrías sonoras artificiales, él permanecía anclado en su propia verdad, por más rústica y cruda que pudiera parecer a los ojos desatentos. Su fuerza residía en el hecho de que no estaba compitiendo contra nadie, simplemente estaba ocupando el espacio que su propia naturaleza exigía. Esta lección silenciosa resonaba a través de cada uno de sus gestos, demostrando que la verdadera maestría surge cuando dejamos de intentar ser lo que el sistema exige. La música que salía de su garganta era el reflejo de un compromiso con la realidad, una filosofía práctica que valoraba la sustancia sobre la forma en un mundo obsesionado por el barniz. Chalino no veía su falta de técnica como una debilidad, sino como el vehículo más puro para transmitir el dolor, la esperanza y la supervivencia de un pueblo que la industria prefería ignorar. Enseñó, sin necesidad de subir a un púlpito, que la perfección es a menudo una forma elegante de mentira, una máscara que esconde lo que realmente importa en el centro de la experiencia humana. Su viaje demostró que el éxito real no se mide por el número de aplausos de la élite, sino por la profundidad de la conexión que una verdad compartida puede crear entre extraños. Al abrazar sus propias imperfecciones con dignidad, transformó su vulnerabilidad en el arma más poderosa de su cultura, cambiando la percepción general. Al final, la historia de Chalino Sánchez sirve como un recordatorio perenne de que la validación externa es un espejismo peligroso que a menudo nos aleja de nuestra propia potencia creativa y personal. Eligió ser la voz de su pueblo en lugar de ser el producto de una discográfica, entendiendo que la lealtad interna es la única base sólida para cualquier legado duradero. La filosofía que encarnaba sugiere que cada individuo posee una voz única que el mundo intenta domesticar, etiquetándola como inadecuada o fuera de tono. Sin embargo, es precisamente en ese fuera de tono donde reside la chispa de la originalidad que puede cambiar el curso de una historia entera si tenemos la valentía de sostenerla. La vida de Chalino
Es el testimonio final de que, en un mar de voces sintéticas, el sonido más alto y respetado será aquel que cargue el peso innegable de la vida sin disculpas. Las luces de los ángeles comienzan a parpadear en el horizonte, pero el verdadero brillo no está en las vallas publicitarias de Sunset Boulevard, sino en el refleo metálico de los casetes que circulan de mano en mano en los estacionamientos de Huntington Park. El sol se pone, dejando atrás un rastro de polvo dorado y el eco de una voz que se negó a ser domesticada por la técnica. Chalino Sánchez no dejó solo canciones, dejó un rastro de valentía para todos aquellos que se sienten desplazados en un mundo que exige perfección artificial. Su historia nos obliga a enfrentar el silencio ante el espejo y a reconocer que nuestra mayor fuerza reside exactamente en aquello que los demás llaman defecto. ¿Estás gastando tu vida intentando ser impecable para un público que nunca te conocerá? ¿O estás siendo verdadero para quienes necesitan escuchar tu voz?